¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te sentiste completamente tú? No el tú que el trabajo exige, no el tú que la familia necesita, sino el tú que Dios diseñó. Ese que a veces sientes tan lejano que te preguntas si alguna vez existió. Jesús dijo algo que hoy cobra un significado especial. En Efesios está escrito: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Estas palabras no son un regaño, son una invitación. Es Dios diciéndote: es hora de despertar a quien realmente eres. Él sabe que has estado dormido debajo de máscaras, de expectativas ajenas, de heridas que se convirtieron en personalidad, y hoy te llama a despertar. Antes de empezar, pon tu mano en tu corazón y declara en los comentarios: hoy renazco en ti, Señor. Esta declaración marca el inicio de tu transformación. Comencemos. Número 1. El momento del despertar interior. Hay algo extraño sucediendo en tu interior. No es que todo esté mal. De hecho, por fuera puede verse normal. Cumples, avanzas, respondes, sonríes cuando toca. Pero por dentro hay una inquietud que no se calla. Una sensación silenciosa de que la vida que estás viviendo no es exactamente la vida para la que fuiste creado. Y eso te confunde, porque no sabes si es cansancio, si es tristeza, si es una crisis de fe, o si simplemente te estás perdiendo de ti mismo. Te preguntas qué te está pasando, y a veces lo peor no es el dolor, sino no poder ponerle nombre. Conozco esa sensación. Sé lo que es despertar en la madrugada con una presión en el pecho que no tiene nombre. Sé lo que es llegar al final del día habiendo hecho todo y aún así sentir un vacío, como si faltara lo más importante. Sé lo que es mirarte por dentro y pensar: ¿quién soy ahora? ¿Dónde quedó esa persona que yo era? ¿En qué momento me desconecté de mí? Y quiero que lo escuches con claridad. No estás perdiendo la razón, no estás fallando, no estás roto. Algo se está moviendo en tu interior, y ese movimiento duele porque está rompiendo lo que ya no te sirve. La palabra de Dios trae luz justo cuando no entiendes lo que te sucede. Dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo, como está escrito en Efesios 5:14. ¿Te das cuenta? Dios no te está señalando para avergonzarte por tu confusión. Dios te está llamando a despertar. Esa inquietud no es un castigo, es una alarma santa. Es el toque del cielo en tu alma diciendo: es hora, es tiempo, vuelve a casa, vuelve a quien realmente eres en mí. Porque la inquietud interior que sientes no siempre es señal de que algo está mal. Muchas veces es señal de que algo nuevo está naciendo. Hay momentos en los que Dios usa la incomodidad como parte del proceso de renovación, no para destruirte, sino para despegarte, no para hundirte, sino para levantarte. La incomodidad se vuelve una misericordia cuando te impide seguir viviendo dormido. No estás en crisis, estás en transición, no estás cayendo, estás despertando. Lo que parece final en el reino suele ser el comienzo de lo verdadero. El alma también tiene estaciones. A veces pasas por inviernos largos donde todo se vuelve frío, automático, pesado. Pero llega un día en que el hielo empieza a derretirse, y eso no se siente cómodo. La primavera comienza con deshielo, con agua corriendo donde antes solo había dureza. Y ese algo no está bien puede ser en realidad el primer síntoma de vida regresando. Como si Dios estuviera ablandando lo que se endureció con años de sobrevivir, con heridas calladas, con máscaras que te pusiste para seguir adelante. Pablo lo confirma cuando dice que ya es hora de despertar en Romanos 13:11. Es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y esa salvación no es solo perdón, también es rescate de tu identidad, salvación de esa versión dormida de ti mismo que se acostumbró a existir sin sentirse vivo,
salvación de vivir como una copia, como una máscara, como un personaje que se defiende, pero no se reconoce. Piensa en una mariposa dentro de su capullo. Ese lugar que fue protección, un día se convierte en prisión. Las paredes comienzan a presionar. Todo se siente apretado, incómodo, casi insoportable. Pero esa presión no es destrucción, es preparación. Cada grieta es una promesa de alas. Hay personas que interpretan ese momento como «me estoy rompiendo». Pero en lo espiritual muchas veces es Dios diciendo «te estoy abriendo, te estoy sacando de la vieja forma, te estoy devolviendo a tu esencia, te estoy recordando quién eres en mí». Hoy, cuando sientas esa inquietud, no corras a anestesiarla con distracción, no la tapes con ruido, detente un momento, respira, pon tu mano en el pecho y dile a tu alma, esto no es crisis, esto es despertar, Dios está haciendo algo nuevo en mí. Cambia la interpretación y cambiará la experiencia. La inquietud del alma es el primer latido del renacer. No es el anuncio del fin, es el anuncio de tu regreso. Y hoy Dios te susurra con ternura, hijo mío, hija mía, no temas lo que sientes. Yo soy quien está removiendo las aguas de tu interior. No estás perdido, estás despertando. No estás vacío, estás siendo llenado de verdad. No estás tarde, estás a tiempo. Yo no te olvidé, yo te estoy llamando de vuelta. Vuelve a mí y volverás a ti. Pero si estás despertando, entonces surge una pregunta inevitable. ¿De qué exactamente te estás despertando? ¿Qué te mantuvo dormido por tanto tiempo? Hay capas que llevas puestas que no son realmente tú. Y antes de recuperar tu esencia, necesitas reconocer todo lo que la ha estado cubriendo. Porque Dios no solo quiere que sobrevivas, Dios quiere que por fin vivas como quien realmente eres en Él. Número 2. Las capas que no eres tú. Cuando la armadura se convierte en prisión, déjame preguntarte algo con todo el cariño del mundo. ¿Cuántas versiones de ti has tenido que crear para sobrevivir? El tú que sonríe en el trabajo, aunque por dentro estés quebrado. El tú que se muestra fuerte para la familia, aunque por dentro necesites, desesperadamente, que alguien te sostenga. El tú que dice, estoy bien, cuando en realidad no has estado bien en mucho tiempo. No te juzgo, todos lo hemos hecho. A veces, la vida nos empuja a ponernos capas para no desmoronarnos. Y sí, esas capas nos protegieron un tiempo, pero llega un punto en que lo que era protección empieza a apretar. Aquí está la ironía dolorosa. Las armaduras que construiste para no sentir terminaron aislándote. Las máscaras que usaste para encajar terminaron borrando tu rostro verdadero. Lo que te ayudó a sobrevivir ayer puede ser exactamente lo que hoy te impide vivir. Porque cuando una capa se queda demasiado tiempo, ya no solo cubre una herida, cubre tu identidad. Y entonces ya no sabes si lo que haces nace de tu esencia o nace del miedo. Ya no distingues si tu carácter es tuyo o es una defensa. Y te entiendo, porque el dolor no procesado tiene una forma silenciosa de volverse personalidad. Pero la palabra de Dios trae una luz que no humilla, sino que libera. Dice en Colosenses 3, 9, 10. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Escucha esa palabra, despojado. Dios no te está pidiendo que maquilles tus capas, ni que las mejores, ni que las perfecciones. Dios te está invitando a quitártelas, a dejarlas caer, a soltar lo que no eres, para que lo que Él diseñó pueda respirar otra vez dentro de ti. Hay una vida nueva que no puede nacer si tú sigues aferrado a lo que construiste para sobrevivir. Porque esas capas tienen nombres. Tal vez una se llama el que nunca falla, otra se llama la que no necesita a nadie, otra se llama el fuerte que no llora. Y ojo, no te condenes por haberlas creado. Muchas nacieron en momentos donde sentiste que ser tú era peligroso.
Quizás te traicionaron y prometiste no volver a ser vulnerable. Quizás te criticaron tanto que aprendiste a esconderte detrás de logros. Quizás te abandonaron y decidiste no depender de nadie. No eran pecados, eran mecanismos, pero hoy Dios te dice que ya no tienes que vivir desde el mecanismo. Puedes vivir desde la identidad, porque una cosa es protegerte con armaduras y otra es descansar bajo la cobertura del Señor. Y Efesios 4:22 lo dice con claridad. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay capas viciadas, distorsionadas por el miedo, por la vergüenza, por la necesidad de aprobación, por la presión de ser suficiente. No son tu esencia. Nunca lo fueron. Son respuestas a un mundo que te pidió que te adaptaras, que te endurecieras, que te escondieras. Pero el Evangelio no vino a ayudarte a actuar mejor. Vino a devolverte a casa. Vino a recordarte quién eres en Dios, más allá de lo que hiciste, más allá de lo que no lograste, más allá de lo que te pasó. Imagina una estatua de mármol blanco, perfectamente esculpida por un artista. Con el tiempo, esa estatua se cubre de polvo, manchas, musgo. Alguien que pasa puede pensar que es solo una roca vieja, sin brillo, sin valor. Pero el artista sabe lo que hay debajo. Y cuando llega el momento, con paciencia, empieza a limpiar capa tras capa, no para crear una nueva forma, sino para revelar la original. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Debajo de todo lo que el mundo te puso, debajo de todo lo que el dolor te obligó a construir, tu esencia permanece intacta, no está muerta, está cubierta, está esperando ser redescubierta. Hoy haz algo valiente y sencillo. Busca un momento a solas con Dios y pregúntale con honestidad: Señor, ¿qué capa estoy cargando que ya no me pertenece? ¿Qué máscara me puse para sobrevivir que ahora me está ahogando? Y cuando Él te lo muestre, no te castigues, no te avergüences, solo reconócelo. Ese reconocimiento ya es sanidad en marcha. Y si te cuesta soltar, dile: Padre, ayúdame a dejar caer lo falso. No quiero seguir viviendo como una versión endurecida de mí. Quiero volver a mi esencia. Y aquí viene el susurro de gracia que tu corazón necesita oír hoy. Dios te dice: no tengas miedo de quitarte las capas. Yo vi tu rostro verdadero antes de que el mundo te pusiera máscaras. Yo no amo tus defensas, yo te amo a ti. Ven a mí tal como eres debajo de todo y te vestiré con algo nuevo. Mi gracia, mi identidad, mi paz. No tienes que sostenerte solo. Yo soy tu refugio. Debajo de cada máscara, tu esencia espera ser encontrada. Y ahora que ya reconociste las capas, nace una pregunta inevitable que puede devolverte la esperanza. Si todo esto no soy yo, entonces, ¿quién soy? Existe un diseño original. Hay un yo verdadero que Dios pensó antes de que el mundo me distorsionara. Esa respuesta no solo te va a sorprender, te va a levantar por dentro. Número 3. El diseño original que Dios trazó. Escucha esto como si hoy llegara a tus manos un documento oficial del Rey, con sello y firma del cielo, porque eso es lo que la palabra hace cuando se abre delante de ti. Dios le dijo a Jeremías, y hoy te lo dice a ti con la misma autoridad: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Jeremías 1:5. Detente un momento y deja que esa frase caiga con peso sobre tu pecho. Antes de tu primer respiro, antes de tu primer fracaso, antes de tus decisiones, antes de tus heridas, Dios ya te conocía. No conocía una versión perfecta o futura de ti. Te conocía a ti, tu esencia, tu diseño, tu propósito. Y eso significa que tu identidad no comenzó cuando el mundo empezó a opinar sobre ti. Comenzó en el corazón de Dios. A veces crees que tu vida se desvió tanto que ya no hay forma de volver al plan original. Sientes que te alejaste, que te rompiste, que te manchaste, que perdiste años,
y piensas que quizá Dios también cambió de idea. Pero aquí viene lo más revolucionario. Lo que las circunstancias dañaron no tocó el diseño original. Lo que el dolor distorsionó no borró el plano. Lo que los fracasos mancharon no canceló el decreto. Porque el diseño no estaba guardado en tus fuerzas, estaba guardado en Dios. Tu esencia no fue destruida por lo que viviste, fue protegida por el Señor, esperando este momento de restauración, este renacer donde vuelves a tu verdadera casa interior. Salmo 139:16 lo confirma. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hay un libro, hay un registro, hay una historia escrita por la mano de Dios antes de que el ruido del mundo te pusiera etiquetas. Ahí están tus dones, tus capacidades, tu llamado, tus obras preparadas. Y ese libro no se perdió, no se quemó, no se manchó con tu pasado. El enemigo puede distorsionar la imagen con la que te miras. Puede intentar convencerte de que eres lo que te pasó, o lo que fallaste, o lo que no lograste, pero no puede borrar el diseño. El original no está en manos del enemigo ni en la memoria de la gente. El original está guardado en el cielo. Sé lo que estás pensando, y no lo digo para corregirte con dureza, sino para abrazarte con verdad. Pero mi vida se desvió tanto. ¿Cómo puede seguir vigente un plan tan antiguo? Te entiendo. Mirar hacia atrás a veces duele como mirar un álbum con páginas rotas. Ves decisiones equivocadas, relaciones que te cambiaron, temporadas donde te perdiste, momentos en que no te reconocías. Y aún así, escucha esto con calma. El arquitecto no es como nosotros. Aunque el edificio haya sufrido tormentas, el arquitecto conserva el plano. Y no solo lo conserva, sabe reconstruir sin desperdiciar nada. Lo que en tus manos parece ruina, en sus manos es material redimible. Lo que tú llamas desvío, él puede convertirlo en testimonio. El mundo te dice que tu futuro se construye inventando algo nuevo, creando una versión 2.0 de ti mismo, como si tu identidad fuera un producto que se actualiza con estrategias humanas. Pero Dios dice algo distinto, y más seguro. Tu futuro se construye recuperando lo que Él ya diseñó. No necesitas inventarte, necesitas redescubrirte. No necesitas fabricar una nueva identidad. Necesitas volver a la original, la que estaba ahí antes de las máscaras, antes del miedo, antes de las voces que te confundieron. Por eso este renacer no es teatro, es regreso. No es maquillaje, es restauración. No es correr hacia adelante sin mirar, es volver al centro donde Dios te nombró. Imagina a un arquitecto que diseñó una casa perfecta. Los planos estaban en un rollo, detallados con amor, con medidas exactas, con una visión clara. La casa se construyó, pero con los años sufrió tormentas, abandono, grietas, humo, polvo. Alguien que pasa por fuera diría, esto no sirve, hay que demoler y empezar de cero. Pero el arquitecto abre el plano original, lo extiende sobre una mesa y dice con tranquilidad, todo lo que necesito está aquí, puedo reconstruir. Dios es ese arquitecto y tu plano está guardado en sus manos, no en tu ánimo, no en tu disciplina, no en tu reputación, en sus manos. Hoy tu respuesta no tiene que ser complicada. Tu respuesta es creerle al Rey por encima de tus sensaciones. Di en voz alta, aunque tu corazón tiemble un poco, mi diseño original no se ha perdido. Dios me conoció antes de formarme, y lo que Él escribió sobre mí sigue vigente. Cuando la duda te susurre, es demasiado tarde, respóndele con esta verdad. El arquitecto tiene el plano, y Él está listo para reconstruir. Y ahora escucha como voz de Dios sobre tu vida. Yo te vi antes de que nadie te viera. Te conocí antes de que nadie te conociera. Lo que diseñé para ti no ha caducado. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántas tormentas hayan golpeado, mi plan sigue vivo.
Y hoy te estoy llamando de regreso a tu esencia. Estoy listo para mostrártelo de nuevo. Lo que Dios diseñó, ninguna tormenta lo puede borrar. Pero si el diseño está intacto, entonces, ¿cómo llegamos a alejarnos tanto de Él? ¿Qué pasó en el camino? En la siguiente verdad vamos a tocar esa pregunta con cuidado, sin culpa, con comprensión, para que hagas paz con tu historia antes de caminar con firmeza hacia tu futuro. Número 4. ¿Por qué te perdiste? Hay una parte de ti que lleva tiempo castigándose en silencio. No lo dices en voz alta, pero por dentro te repites: debí ser más fuerte, debí haberlo hecho mejor. ¿Cómo pude perderme así? Y ese juicio interno se disfraza de responsabilidad, pero en realidad es culpa acumulada, es una carga que no te ayuda a avanzar, solo te encadena al ayer. Por eso hoy necesito sentarme a tu lado como pastor, no para señalarte, sino para levantarte. Y decirte con toda claridad, para que tu corazón lo reciba: no te perdiste porque eras débil. Te perdiste porque el mundo es ruidoso y el dolor pesa. Te perdiste porque estabas sobreviviendo, y Dios no te mira con condenación por eso. Dios te busca con ternura. A veces pensamos que perderse es una decisión rebelde, como si un día dijeras: hoy voy a alejarme de mi esencia. Pero la mayoría de las veces no sucede así. Sucede en pequeñas renuncias, en silencios que te tragas, en golpes que nadie vio, en responsabilidades que te aplastaron, en expectativas que te obligaron a ser fuerte, cuando por dentro estabas roto. Y entonces, sin darte cuenta, te empezaste a convertir en alguien que funcionaba, pero que ya no se sentía, alguien que cumplía, pero que ya no respiraba por dentro, alguien que sonreía, pero que estaba lejos de casa en el alma. Y eso no significa que eres un fracaso. Significa que eres humano. Muchas veces te perdiste precisamente porque intentabas hacer lo correcto, intentabas sostener a otros, intentabas no fallar, intentabas no decepcionar, intentabas cargar con cosas que no eran tuyas. Y en esa lucha por ser todo para todos, te fuiste quedando sin ti. El mismo amor que te llevó a dar, te dejó vacío. La misma responsabilidad que te hizo admirado por fuera, te fue desgastando por dentro, y no te diste cuenta hasta que un día ya no te reconociste. Pero Dios sí te reconoció. Dios te vio incluso cuando tú te apagabas. Isaías 53:6 lo dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Fíjate en esa palabra. Todos, no solo tú. No solo el que no pudo. Todos. Es una condición caída, una realidad humana. El ruido, el miedo, el orgullo, la herida, la prisa, nos van desviando. Pero la frase no termina ahí. Dice que Jehová cargó en él el pecado de todos. Eso significa que Dios no se sorprendió por tu extravío. Dios no te mira diciendo: ¿cómo pudiste? Dios te mira diciendo: yo ya cargué con el peso para que puedas volver. Déjame decirte algo que quizá nadie te explicó con compasión. Muchas de tus máscaras no nacieron de maldad, nacieron de protección. Te criticaron y aprendiste a esconder tu corazón. Te fallaron y aprendiste a no confiar. Te hirieron y construiste muros. Te exigieron perfección y te volviste duro contigo mismo. Te tocaron pérdidas y empezaste a vivir en modo automático para no sentir. Eso no fue rebeldía espiritual, fue supervivencia emocional. Y el Padre que ve lo secreto entiende cada una de esas decisiones. Él conoce el punto exacto donde tu alma dijo: si sigo siendo yo, me van a romper, y entonces te cubriste. Y aunque esa cobertura te protegió un tiempo, también te fue alejando de tu esencia. Pero no estás siendo acusado por Dios, estás siendo llamado de regreso. Salmo 103:14 lo confirma, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios no te mira como un juez impaciente.
Dios te mira como un padre que conoce tu fragilidad, tu cansancio, tu historia. Él no minimiza lo que viviste. Él no te exige que finjas que no dolió. Él no te pide que te castigues para demostrar que aprendiste. Él te pide que vuelvas, porque la culpa no purifica, solo agota. La gracia sí transforma. Imagínate como un viajero en un sendero de montaña. Ibas caminando bien, con dirección, con luz. Pero de pronto llegó una tormenta. Una de esas tormentas que no te preguntan si estás listo. Lluvia que borra huellas, viento que confunde, niebla que te quita el horizonte. Y en ese caos tomaste pasos solo para no quedarte quieto. No elegiste perderte por necedad. Te perdiste porque la tormenta te quitó visibilidad. Eso fue tu vida, una tormenta que borró señales internas. Pero hoy hay una noticia. El sol está saliendo, la niebla se está disipando y Dios está poniendo señales de regreso, una a una. Por eso hoy necesito invitarte a una acción que no es emotiva, es espiritual y profundamente liberadora. Perdónate, no mañana, hoy. Coloca tu mano sobre tu pecho donde guardas el juicio y di con sinceridad: me perdono por haberme perdido. Hice lo mejor que pude con lo que tenía. Y ahora, con la ayuda de Dios, comienzo el camino de regreso. No estás justificando el dolor, estás soltando la condenación, porque condenarte no te devuelve la esencia, la gracia sí. Número 5. El renacer no es empezar de cero. Hay una verdad que necesita entrar en tu corazón. Renacer en Dios no es borrar tu historia, es verla con los ojos del cielo. El mundo tiene una obsesión con lo perfecto, con lo limpio, con lo que no se nota. Si algo se rompe, se tira. Si algo se mancha, se esconde. Si algo falla, se reemplaza. Pero Dios no trabaja con la lógica del descarte. Dios es un restaurador, un artesano santo, y en sus manos lo roto no se convierte en basura, se convierte en belleza con propósito. En el reino, las grietas no se esconden, se llenan de oro. Yo sé lo que anhelas en secreto. Quisieras despertar un día y sentir que todo lo de atrás se borró como una pizarra que se limpia de golpe. Quisieras un botón de reinicio para las malas decisiones, para las palabras que dijiste con rabia, para lo que no supiste cuidar, para lo que te destruyó por dentro, para esos años que hoy te pesan como si hubieran sido desperdicio. Quisieras volver a la pureza del inicio, sin cicatrices, sin culpa, sin ese nudo en la garganta. Y aquí viene una verdad que parece dura, pero en realidad es liberadora. Dios no necesita borrar tu pasado para darte un futuro. Él no te pide que desaparezca tu historia, Él te ofrece redimirla. Y eso es mucho más poderoso que fingir que nunca pasó. La Escritura lo declara con una fuerza que abre ventanas en el alma, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Fíjate bien en la palabra, pasaron. No dice que fueron arrancadas de la existencia como si nunca hubieran ocurrido. Dice que pasaron y ahora son hechas nuevas. Cambia el significado, cambia el lugar que ocupan en tu interior. Lo que antes era vergüenza se convierte en testimonio. Lo que antes era dolor se convierte en compasión. Lo que antes era fracaso se convierte en sabiduría. Lo que antes era una herida abierta se convierte en una cicatriz que ya no sangra, porque ahora tiene propósito. Quiero que imagines algo conmigo, despacio, como una escena sagrada. En Japón existe un arte antiguo llamado kintsugi. Cuando una pieza de cerámica se rompe, no la tiran, no la ocultan, no fingen que nunca se quebró. El artesano recoge cada fragmento con cuidado, como quien recoge pedazos de una historia, y los une nuevamente usando una mezcla especial con polvo de oro. Y las líneas donde se rompió quedan visibles, sí, pero ahora brillan. No son vergonzosas, son luminosas.
Y lo más asombroso es que muchas de esas piezas restauradas llegan a ser más valiosas que las que nunca se rompieron, porque cuentan una historia, porque tienen carácter, porque aprendieron a sostener belleza en medio de la fragilidad. Así es Dios contigo. Él no viene a esconder tus grietas, viene a llenarlas con el oro de su gracia. La redención bíblica nunca opera negando, opera transformando. José no borró sus años de traición ni su temporada en prisión. Dios los convirtió en plataforma para salvar vidas. David no borró su pecado ni su arrepentimiento. Dios lo llevó a escribir palabras que hoy siguen sanando corazones. Pedro no borró su negación. Jesús lo restauró para hacerlo piedra viva, voz de esperanza para muchos. Ninguno empezó de cero, todos fueron restaurados, con historia incluida. Y eso tiene un mensaje directo para ti. Tus cicatrices pueden dejar de doler cuando tienen sentido. Tu dolor puede convertirse en puente, lo que te rompió puede convertirse en herramienta para levantar a otros. Y cuando Dios hace esto, no glorifica el dolor, glorifica su poder de rescatarte de él. Por eso Romanos 8:28 suena como un sello sobre tu proceso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas cosas. Todas, incluso las que te avergüenzan, incluso las que no entiendes, incluso las que todavía te duelen. En manos humanas esas cosas serían ruinas, en manos de Dios se vuelven material redentor. Él toma lo que parecía desperdicio y lo convierte en diseño. Toma lo que parecía pérdida y lo convierte en dirección. Toma lo que parecía final y lo convierte en inicio. Hoy quiero que hagas algo simple, pero profundo. Toma una experiencia de tu pasado que te cuesta mirar de frente, una que quisieras borrar, y en lugar de preguntar, ¿por qué me pasó?, cambia la pregunta a ¿cómo puede Dios llenar esta grieta con oro? No tienes que tener la respuesta ahora, solo cambia la pregunta, porque cuando cambias la pregunta, cambias la puerta que se abre dentro de ti. Y donde antes solo había culpa, empieza a entrar luz. Donde antes solo había condenación, empieza a entrar misericordia. Donde antes solo había vacío, empieza a entrar propósito. Y escucha, el Padre te dice, no voy a borrar tu historia, voy a redimirla. Cada grieta que llevas va a brillar con mi gracia. Cada cicatriz va a contar mi poder de restauración. No te veo como un fracaso, te veo como una obra maestra en proceso. Y cuando termine contigo, serás más hermoso por lo que sané, más profundo por lo que atravesaste, más tierno por lo que aprendiste. Las grietas que Dios llena con gracia brillan más que la perfección original. Y ahora que ya entiendes que no necesitas borrar tu pasado para renacer, hay algo que sí necesitas hacer para avanzar: soltar. Soltar las viejas versiones de ti, soltar el control, soltar las manos cerradas para poder recibir lo nuevo. Y ese momento de soltar puede dar miedo, pero no estarás solo. Vamos a explorarlo juntos. Número 6. Soltar para poder recibir. Hay un espacio sagrado entre soltar y recibir, y ese espacio se siente como aire, como silencio, como si el suelo desapareciera por un instante bajo tus pies, y por eso da miedo, porque lo viejo, aunque te haya lastimado, era familiar. Era tu manera de sobrevivir, era tu yo construido a fuerza de golpes, el que aguanta todo, el que no pide ayuda, el que controla para que nada se vuelva a romper, el que se exige hasta quedar vacío. Soltar eso se siente como perder una parte de ti, y tu corazón pregunta con honestidad, ¿quién seré sin esto que he cargado tanto tiempo? Respira conmigo despacio. No para apurarte a cambiar, sino para mirarte con verdad. A veces lo que llamamos identidad no era identidad, era armadura. A veces lo que llamamos fuerza era miedo escondido. Y Dios no viene a arrancarte nada con violencia. Dios viene a abrir tus manos una por una, como un padre que sabe que sostener tanto peso te ha dejado sin vida. No puedes recibir lo nuevo si tus manos están llenas de lo viejo.
El renacer necesita espacio, y el espacio comienza con rendición. Piensa en un trapecista, allá arriba, suspendido, aferrado a la barra. Para avanzar hacia lo siguiente, tiene que hacer algo que va contra todo instinto: soltar. Hay un momento pequeño, casi invisible, donde queda en el aire sin nada. Ya dejó lo viejo, pero todavía no toca lo nuevo. Ese instante parece peligro, pero en realidad es fe en acción. Si no suelta, no avanza. Si no vacía las manos, no puede abrazar nada. Ese instante se parece a tu presente. Y en ese aire, Dios no está lejos. Dios está ahí. Ahora, con ternura, hagamos una revisión del alma. No para acusarte, sino para orientarte. Pregúntate en silencio: ¿qué estoy sosteniendo con tanta fuerza que no me deja recibir la paz? Tal vez es una relación que ya terminó, pero sigue ocupando tu mente. Tal vez es un rol que te ganó aplausos, pero te robó el corazón. Tal vez es una herida que se convirtió en tu historia favorita porque te explica todo, pero también te encierra. Ponle nombre, porque lo que nombras deja de dominarte, y lo que traes a la luz, Dios lo puede sanar. El mundo te dice que agarres con fuerza lo que tienes, que no sueltes, que controles, que asegures, que no te arriesgues a sentir vacío. Pero Jesús dice algo que sacude el alma: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. No se puede sembrar hacia adelante mirando hacia atrás. No se puede arar el futuro con las manos ocupadas en el pasado. El vacío del soltar no es el final, es el espacio donde Dios deposita lo nuevo. Pablo lo dijo como quien ya lo vivió, con lágrimas y con victoria: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Filipenses 3:13 al 14. Olvidar aquí no es amnesia, es decisión, es rendición, es dejar de alimentar lo que te absorbe, es soltar el derecho a castigarte, es soltar el control que te promete seguridad, pero te roba libertad. Y después viene ese verbo que suena a brazos abiertos: extenderme, como manos que se abren para recibir. Cierra los ojos un momento. Imagina tus dos manos cerradas, tensas, apretando algo. Siente el esfuerzo. En tu mano izquierda coloca simbólicamente eso que Dios te está pidiendo soltar: una máscara, una exigencia, un resentimiento, un miedo, una versión vieja de ti. Y ahora, lentamente, abre esa mano. No corras. Deja que el vacío se sienta. Ese vacío no es abandono. Ese vacío es espacio. Y en ese espacio, imagina la mano de Dios colocando algo nuevo: su paz que sobrepasa el entendimiento, su identidad sobre ti, su dirección, su presencia. En el reino siempre hay intercambio. Dios nunca te pide soltar para dejarte vacío. Dios te pide soltar para llenarte de lo verdadero. Escucha este susurro del Padre: suelta, hijo mío, hija mía. Yo estoy en ese aire contigo. Yo sostengo lo que todavía no puedes ver. Lo que te pido que sueltes no se compara con lo que tengo preparado para darte. Tu vacío será temporal, pero mi plenitud es eterna. Abre las manos, confía, yo me encargo del resto. Las manos llenas de ayer no pueden recibir las bendiciones de mañana. Y ahora que estás haciendo espacio, viene una pregunta que no te condena, te despierta. Si ya no eres tus máscaras, si ya no eres tus cargas, si ya no eres tu pasado, entonces, ¿quién eres realmente en Dios? Ahí comienza la parte más hermosa del renacer: descubrir tu verdadero nombre. Número 7. Tu nombre verdadero en Dios. Escucha esto. Tú no eres lo que te pasó, no eres lo que fallaste, no eres lo que no lograste. Tú eres lo que Dios declaró sobre ti antes de que el mundo te pusiera etiquetas, antes de que el dolor te marcara, antes de que tus propias manos intentaran sostener una vida que se te iba de los dedos.
Y si hoy sientes que te perdiste, si hoy te miras por dentro y no te reconoces, es precisamente porque estás renaciendo. Estás regresando a tu esencia. Estás volviendo a casa. Hay un versículo que siempre me deja sin aire, como si abriera una ventana directa al corazón de Dios. Dice que al que venciere, el Señor le dará del maná escondido y también una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita un nombre nuevo, un nombre que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:17. ¿Te das cuenta? Dios no solo te perdona, Dios te nombra. Dios no solo te levanta, Dios te revela. Y ese nombre no es una etiqueta pública para que otros te aprueben. Es un secreto santo entre tú y tu Creador. Una identidad que no se compra, no se negocia, no se desgasta con el tiempo. Porque el mundo te ha entrenado para vivir bajo un sistema cruel. Vales si produces, importas si rindes, eres alguien si te aplauden. Y cuando los aplausos se apagan, cuando el trabajo cambia, cuando la fuerza se agota, aparece el vacío. Y ese vacío te asusta porque sientes que te quedaste sin nombre. Pero hoy Dios viene a cortar esa mentira desde la raíz. Tu identidad no es lo que produces. Tu identidad es lo que Dios declara. Tus roles son importantes, sí, pero no son tu esencia. Puedes ser padre, madre, esposo, esposa, empleado, emprendedor. Y un día esos roles cambian o se transforman. Pero hay algo que no se mueve. Sigues siendo hijo, sigues siendo hija del Rey. La Escritura lo dice con una ternura. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Fíjate en la palabra, llamados. No es un título que te otorgas tú cuando te sientes digno. Es un nombre que te entrega el Padre cuando tú aún estás en proceso. Y también dice que el mundo no lo entiende. Y está bien. No necesitas que el mundo lo comprenda para que sea verdad. No necesitas que lo validen para que tenga autoridad. El cielo ya lo firmó. Sé que cuesta creerlo, porque la vida te fue enseñando otra cosa. Tal vez te amaron cuando cumplías expectativas y te retiraron el cariño cuando no eras suficiente. Tal vez aprendiste a vivir demostrando, compitiendo, corriendo, y te acostumbraste a llamar identidad a esa lucha constante. Por eso hoy, cuando Dios te dice, eres mi hijo amado, algo dentro de ti se resiste y susurra, ¿seguro? Incluso con mis fracasos. Y aquí viene la paradoja que libera. El mundo te nombra por lo que haces. Dios te nombra por lo que eres. El mundo exige pruebas. Dios ofrece adopción. La identidad en Cristo no se gana, se recibe. Imagínate un documento antiguo, un pergamino con bordes gastados por el viaje, con manchas del camino y arrugas del tiempo. Alguien podría mirar el papel y decir, ya no sirve. Pero en la esquina hay un sello intacto, el sello del Rey. Y mientras ese sello esté, ese documento tiene autoridad. Así también tú. Puede que te sientas cansado, manchado por decisiones, desgastado por años difíciles, pero hay un sello sobre tu vida que nadie puede arrancar. Tu valor no depende del estado del papel, depende de quién lo selló. Y ahora quiero llevarte a lo práctico, porque esto no es solo emoción de un momento, esto es entrenamiento del alma. Cada mañana, antes de mirar el teléfono, antes de recordar tus pendientes, antes de que la ansiedad te ponga un nombre falso, coloca una mano en el pecho y declara en voz alta, soy hijo, soy hija de Dios. Mi identidad no depende de lo que logre hoy. No soy mi pasado. No soy mis errores. Tengo un nombre en el cielo que el mundo no conoce. Hazlo durante 30 días y verás cómo tu mente empieza a alinearse con la verdad y cómo tu espíritu deja de mendigar valor en lugares equivocados. Dios te dice con voz firme y con amor eterno, yo te di un nombre antes de que nadie te conociera. Yo vi tu esencia debajo de tus máscaras. Yo he estado contigo en tus temporadas oscuras. No te llamo por tu caída, te llamo por tu destino. No te defino por tus heridas, te defino por mi gracia. Eres mi hijo,
Eres mi hija, y eso es suficiente. Tu valor no fluctúa porque tu identidad está fijada en Cristo. Y ahora que empiezas a recordarlo, entiende algo más. Hay alguien que no quiere que despiertes. Hay un enemigo que trabaja con ruido, con culpa y con confusión para que olvides tu nombre verdadero. Pero en lo que viene, vas a aprender a reconocer sus estrategias para que nunca más vuelvan a funcionar en ti. Número 8. El enemigo de tu esencia. Déjame hablarte con honestidad y con cuidado, porque esto no se trata de asustarte, se trata de despertarte. Yo también he vivido temporadas donde mi propia voz interna parecía convertirse en juez y verdugo. Me decía cosas como: no eres suficiente, siempre vuelves a lo mismo, nunca vas a cambiar, ya es tarde para ti. Y yo pensaba que era mi mente siendo realista, pensaba que era la verdad. Pero con el tiempo, Dios me enseñó algo que cambió la forma en que escucho mis pensamientos. No toda voz que suena dentro de ti nació dentro de ti. Hay frases que aprendiste en el dolor, hay etiquetas que alguien te pegó, y hay mentiras que se repiten tanto que se sienten como identidad. Y si no las desenmascaras, terminas peleando contra ti mismo, cuando en realidad estás peleando contra un sistema de engaño. Porque dime si no te ha pasado. Justo cuando estás a punto de avanzar, aparece una fuerza invisible que te frena. Justo cuando decides tomar en serio tu renacer, llega una ola de confusión, una avalancha de duda, un cansancio raro, una nostalgia que te jala hacia atrás, una tentación de volver a lo viejo solo por hoy. Y ahí está la paradoja que duele reconocer. El enemigo no necesita destruirte con tragedias, le basta con distraerte de tu esencia. Si logra que olvides quién eres en Dios, ya ganó terreno. Si logra que te definas por tus errores, ya te amarró. Si logra que tu vida se vuelva ruido, prisa, comparación, culpa y autoacusación, no necesita tocar nada más. La confusión es su arma favorita, porque una persona confundida no camina con autoridad, camina pidiendo permiso. Jesús lo dijo sin rodeos en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero Cristo vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Eso significa que hay dos agendas compitiendo por tu corazón. La de Dios es vida, claridad, identidad, paz, propósito. La del ladrón es robo. Y escucha esto con atención. El ladrón no crea, solo roba. No diseña, solo distorsiona. No edifica, solo confunde. No puede borrar el diseño original que Dios trazó sobre ti, pero puede intentar que lo olvides. Puede intentar que vivas como si fueras una versión reducida, como si fueras un nombre que el cielo nunca te dio. Y si quieres ver su táctica más común, la Biblia la describe con una palabra: ceguera. 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz. ¿Ves? No es que no haya luz. La luz está. Lo que Él busca es que no te resplandezca, que la identidad que Dios declaró no te ilumine, que no te creas capaz de renacer, que no te reconozcas como hijo, como hija, como escogido, y por eso muchas de sus mentiras se camuflan como tu propia voz. Son las más peligrosas, porque cuando una mentira se vuelve tu manera normal de hablarte, ya no la discutes, la obedeces. El enemigo de tu esencia ama ponerte un espejo deformado. Te hace mirarte y ver solo defectos. Te hace recordar tu pasado sin redención. Te hace interpretar tus caídas como sentencia. Te hace llamar prudencia a tu miedo, realismo a tu incredulidad, personalidad a tu herida no sanada. Y así te mantiene ocupado sobreviviendo, pero lejos de vivir. Como un león criado entre ovejas, que aprendió a balar de tanto convivir con el temor. Pero llega un día en que escucha un rugido a lo lejos y algo dentro de él se despierta. Eso es lo que está pasando contigo. Algo en ti está recordando. Algo en ti está volviendo a casa. Y eso incomoda al enemigo, porque el día que recuerdas quién eres,
su control se rompe. Entonces, hoy vamos a hacer algo práctico, sencillo, pero poderoso. A partir de ahora, cuando aparezca esa voz que te condena sin esperanza, detente y pregúntate, ¿esto suena como mi padre? Porque la voz de Dios corrige, pero no humilla. La voz de Dios confronta, pero no aplasta. La voz de Dios guía, pero no paraliza. La voz de Dios trae luz. Y si la voz que escuchas solo te acusa, solo te etiqueta, solo te empuja a esconderte, esa no es la voz del Padre, esa es la voz del ladrón. Y cuando la identifiques, no discutas con ella como si fuera tu dueña. Declara, yo sé quién soy. Soy hijo del Rey. Soy hija del Rey. Mi identidad está fijada en Cristo. Esta mentira no tiene autoridad sobre mí. Hoy Dios te dice con firmeza y ternura, el enemigo te ha temido más de lo que tú te has creído capaz. Por eso te atacó la mente, por eso te quiso confundir, por eso te mantuvo cansado, distraído, dividido. Pero ya basta, yo te estoy despertando, yo te estoy devolviendo tu nombre, yo estoy contigo, y cuando camines en tu identidad, ninguna mentira podrá sostenerse frente a mi luz. El enemigo ataca tu potencial porque teme tu despertar. Y ahora que ya lo viste, ahora que ya lo nombraste, viene lo más hermoso, el regreso. Volver a casa sin vergüenza. Volver al Padre sin máscaras. Volver a tu esencia con paz. Y te lo digo desde ya, el recibimiento que te espera va a sanar cosas que pensabas permanentes. Número 9. Volver a casa, el regreso interior. Quizás llevas tiempo caminando como si estuvieras lejos de todo, lejos de Dios, lejos de ti mismo, como si tu vida siguiera avanzando por fuera, pero por dentro se hubiera quedado en pausa. Hay personas que sonríen, trabajan, cumplen, hablan con otros y aún así se sienten exiliadas de su propia vida, como si su corazón estuviera viviendo en otra ciudad, en otro tiempo, en otro lugar. Y lo más doloroso es cuando esa distancia se siente también con Dios, como si el cielo estuviera silencioso y tú ya no supieras cómo volver a ese centro donde antes respirabas paz. Si hoy te sientes así, no estás solo y no estás perdido para siempre. ¿Sabes qué me conmueve del Evangelio? Que Dios no solo te espera al final del camino, Dios camina contigo en el camino. Los discípulos de Emaús iban con el corazón roto, con la fe golpeada, con las expectativas hechas pedazos. Iban conversando, pero en realidad iban llorando por dentro. Y lo más impresionante es que Jesús iba a su lado y ellos no lo reconocían. Así pasa contigo. Hay temporadas donde la presencia de Dios no se siente porque estás tan saturado de tristeza, de cansancio, de decepción, que tus ojos interiores se nublan. Pero eso no significa que Él se haya ido, significa que tú estás herido. Y Él, en vez de juzgarte, se acerca como compañero de camino. Mientras tú pensabas, me alejé demasiado, el Padre jamás dejó de mirar hacia el camino. Lucas 15:20 dice que cuando el hijo pródigo aún estaba lejos, el Padre lo vio. ¿Cómo lo vio de tan lejos? Porque estaba mirando, porque estaba esperando, porque había un amor que no se distrajo. Tú creías que Dios se cansó, que Dios se hartó, que Dios cerró la puerta, que Dios borró tu nombre. Pero el Evangelio grita lo contrario. El Padre vio, el Padre sintió misericordia, el Padre corrió, el Padre abrazó, el Padre besó. No caminó lento para hacerte sentir culpa, corrió para que no te sintieras indigno ni un segundo más. Y aquí viene algo que necesitas entender en lo profundo. Volver a casa no es un viaje geográfico, es un giro del corazón, no es juntar dinero, no es arreglarte primero, no es limpiarte antes de acercarte, es decir, Padre, vuelvo. Es decidir regresar al centro, y apenas lo decides, la gracia se activa. Porque en el reino, el primer paso de regreso ya es respuesta al llamado de Dios. Si tú hoy sientes deseos de volver,
Si tú hoy estás escuchando esta palabra, eso ya es evidencia de que el Padre te está atrayendo con amor. Jeremías 31:3 lo dice con una ternura que desarma cualquier vergüenza. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Amor eterno, no amor temporal, no amor por temporadas. Amor eterno y misericordia prolongada. Hasta hoy, hasta este momento exacto, hasta tu noche más fría, hasta tu confusión más larga, hasta tu cansancio más profundo. Tú puedes haber soltado la oración, pero Él no soltó tu vida. Tú puedes haber perdido el rumbo, pero Él no perdió tu dirección. Tú puedes haberte olvidado de tu esencia, pero Dios nunca se olvidó de tu diseño. Imagina esta escena con el corazón abierto. Un camino polvoriento, la ropa pesada de culpa, los pies cansados de correr lejos, la garganta seca de tanto tragarte palabras no dichas, y vienes practicando un discurso: Padre, perdóname, no merezco, fallé. Pero antes de que termines la primera frase, sientes unos brazos envolviéndote, un abrazo que no negocia, un abrazo que no te pide explicaciones para amarte, un abrazo que huele a hogar, y en ese abrazo se rompe algo. Se rompe la mentira de que ya no hay lugar para ti. Se rompe la idea de que tu historia te expulsó para siempre. Se rompe el exilio interior, porque vuelves a casa cuando vuelves a la presencia, y vuelves a la presencia cuando dejas de huir. Hoy quiero que lo hagas simple, sin ceremonia, sin performance, sin perfección. Solo susurra, como quien vuelve a respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Padre, vuelvo a casa. Dilo despacio, dilo con lágrimas si hace falta, dilo con poca fe si hace falta. Porque no es la fuerza de tu frase lo que lo logra, es la fidelidad del Padre lo que lo sostiene. Y ahora escucha esta voz sobre tu vida, como si Dios te hablara directo. Te vi cuando aún estabas lejos. Nunca dejé de mirar el camino. Tu habitación siempre estuvo lista. Tu lugar en mi mesa no caducó. Bienvenido a casa, hijo mío. Bienvenida a casa, hija mía. Y cuando vuelves, algo empieza a cambiar por dentro. Tal vez no se nota afuera todavía, pero se nota en el alma. Una calma nueva, una claridad suave, una sensación de estar otra vez en tu lugar. Y si hoy te preguntas, ¿esto es real? ¿De verdad estoy renaciendo? En lo que viene vamos a reconocer las señales concretas de que el renacer ya empezó en ti, y te aseguro que vas a verte reflejado en cada una. Número 10. Las señales de que ya estás renaciendo. Hay momentos en los que tú mismo dudas de ti. Te preguntas si de verdad estás cambiando o si solo te emocionaste por un rato. Y esa pregunta, aunque suene frágil, es más poderosa de lo que crees. Porque el que está completamente dormido no se hace esa pregunta. El que está apagado no se examina. El que está rendido no busca señales. Si tú estás aquí escuchando, sintiendo que algo se mueve por dentro, eso ya es un indicio de que el Espíritu está trabajando en ti. Dios no despierta una sed que no piensa saciar. Dios no enciende una luz para abandonarte a mitad del camino. Hay una promesa que quiero que guardes como una carta sellada del cielo. Está escrita en Filipenses 1:6 y dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Detente ahí, el que comenzó. No dice el que quizás comience, dice el que comenzó. Eso significa que esto no es tu imaginación, no es solo un impulso emocional, no es un capricho de un día sensible. Hay una obra que ya inició, y si Dios la inició, entonces lo que tú estás viviendo no es un accidente, es proceso, es formación, es renacer. Ahora te invito a descubrirlo contigo mismo, no porque yo te lo imponga, sino porque tu alma puede reconocerlo. ¿Por qué crees que llegaste justo a este mensaje, entre tantas distracciones, entre tanto ruido, entre tantas cosas que podrías estar mirando? Aquí estás. ¿Por qué ciertas frases te aprietan la garganta?
¿Por qué algunas verdades te hacen sentir que esto es para mí? Porque hay una resonancia espiritual. Cuando la verdad de Dios toca el corazón, algo dentro de ti dice, esto es hogar. Y esa reacción no la fabrica tu mente, la despierta el Padre. Como dice Isaías 43:19, Dios hace cosa nueva y pregunta si no la conocerás. Él quiere que la reconozcas. Él quiere que te des cuenta de que ya amaneció, aunque todavía no sea mediodía. ¿Has notado que últimamente lo viejo te incomoda? No me refiero solo a pecados evidentes. Me refiero a conversaciones que antes te entretenían y ahora te dejan vacío. A ambientes que antes tolerabas y ahora te pesan. A hábitos que antes parecían normales y ahora te producen una especie de conflicto interior. Esa incomodidad no es retroceso, es crecimiento. Es el nuevo tú diciendo, esto ya no me queda. Cuando Dios empieza a restaurar tu esencia, lo primero que ocurre es que te deja de saber bien aquello que te estaba anestesiando. Y eso, aunque sea incómodo, es una señal de vida. Quizás también te está pasando esto. Antes te justificabas con facilidad y ahora te cuesta vivir en autoengaño. Antes corrías de Dios y ahora, aún con tus luchas, sientes el impulso de volver. Antes tu oración era esporádica o inexistente y ahora, aunque sea con pocas palabras, te nace hablar con el Padre. Eso es renacer. Porque el deseo santo no nace de la carne, nace de Dios. El deseo de cambiar ya es el primer cambio. La semilla ya está en la tierra, y lo que Dios planta no lo planta para verlo morir. Incluso tu duda puede ser evidencia. Suena extraño, pero es verdad. Tú dices, no sé si estoy cambiando, y el cielo responde. Esa pregunta la hace alguien que ya salió del piloto automático. El que no quiere despertar no se cuestiona. El que está en tinieblas no busca luz. El que está en muerte espiritual no siente hambre de vida. Si tú estás inquieto, si estás sensible, si estás más consciente de tus reacciones, si te duele lo que antes te daba igual, eso es el Espíritu afinando tu interior. No te condenes por estar en proceso. Abrázalo con humildad. Piensa en el amanecer. El sol no aparece de golpe en el cielo. Primero cambia el aire, luego la oscuridad pierde fuerza. Después el horizonte se tiñe de un color suave, y aun cuando el sol todavía no se ve completo, todo dentro de ti sabe que la noche ya terminó. Así estás tú. Quizás no tienes la luz plena todavía, pero ya no eres el mismo de antes. Ya no toleras igual, ya no te resignas igual, ya no te mientes igual, ya no te hundes igual, porque el amanecer comenzó. Haz algo hoy para cooperar con tu propio descubrimiento. Tómate un momento en silencio y reconoce evidencias concretas. Escribe en un papel 3 señales de que Dios está obrando en ti. Tal vez es una convicción nueva. Tal vez es un deseo de volver a orar. Tal vez es el rechazo interno a un hábito que antes te dominaba. Tal vez es el anhelo de paz que ya no quieres negociar. Esas memorias son como piedras de altar que le dicen a tu corazón, hasta aquí me ayudó el Señor. Y cuando mañana venga la duda, tú podrás mirar esas evidencias y recordar que Dios no juega con tu alma. Y ahora recibe este susurro como voz directa del Padre. Hijo mío, hija mía, lo que sientes no es casualidad. Yo te traje aquí. Yo desperté tu hambre. Yo encendí esta incomodidad con lo viejo para empujarte hacia lo nuevo. Ya comencé la obra, y lo que yo comienzo, yo lo termino. Confía, estás renaciendo. Número 11. Proteger tu renacer. Lo que Dios está haciendo en ti es real, pero también es frágil al principio, y necesitas escucharlo con claridad, sin culpa y sin miedo. No todo ambiente tiene derecho a tocar tu renacer. No toda persona merece entrar a tu proceso. No todo pensamiento que pasa por tu mente debe quedarse a vivir ahí. Porque cuando Dios planta algo nuevo en tu corazón, el enemigo no siempre viene con ataques obvios.
Muchas veces viene con desgaste, con ruido, con distracción, con esa rutina que te roba el fervor lentamente. Por eso este tramo del camino es tan importante, porque no basta con nacer, hay que crecer, y lo que crece necesita protección. El mundo te enseña una filosofía peligrosa. Sé abierto con todos, cuéntalo todo, no pongas límites, no seas exagerado. Pero el reino te enseña una sabiduría más alta. Lo sagrado se cuida, no por orgullo, no por superioridad, sino por mayordomía. Si tú tienes una herida sanando, no te expones a golpes innecesarios. Si tienes una semilla brotando, no la dejas al viento. Hay cosas que no se discuten con cualquiera, no porque sea secreto, sino porque estás en proceso. Y Dios no te llamó a ser imprudente con tu alma, te llamó a guardarla. Proverbios 4:23, lo ordena sin rodeos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mira cómo lo dice, sobre toda cosa. Antes que el dinero, antes que la reputación, antes que la imagen, antes que el éxito. Porque si el corazón se contamina, todo lo demás se desordena. Y tú has vivido eso. Has sentido cómo una conversación tóxica te deja nublado. Cómo una noche de contenido vacío te deja sin hambre de Dios. Cómo una relación que te drena te apaga la alegría. No es casualidad. Es que tu corazón es la fuente. Y Dios, como un jardinero fiel, está diciendo: pon cerca, hijo mío, hija mía. No dejes tu jardín abierto. Jesús mismo habló de esto con una fuerza que a veces incomoda pero sana. Mateo 7:6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen. No es desprecio hacia las personas, es discernimiento espiritual. Hay gente que no tiene la capacidad de honrar lo que Dios está haciendo en ti, no porque sean monstruos, sino porque están en otra frecuencia. Y si tú llevas algo sagrado y lo expones donde solo hay burla, terminarás lastimado, desanimado, confundido. Las perlas se guardan hasta que el lugar sea seguro. Tu renacer no es espectáculo, es obra divina. Déjame explicarte lo simple. Una semilla necesita condiciones específicas. No crece en cualquier tierra, no florece en cualquier clima. Necesita luz, agua, paciencia, silencio, estabilidad. Y tu renacer también necesita palabra diaria, porque la palabra es alimento. Necesita oración, aunque sea breve, porque la oración es oxígeno. Necesita presencia de Dios, porque sin presencia te secas por dentro. Necesita comunidad que edifique, porque nadie crece sano en soledad absoluta. Y también necesita límites con lo que te drena, porque hay cosas que para otros son normales, pero para ti ahora son veneno. Y no tienes que explicarlo ni justificarlo, solo tienes que obedecer. Yo sé que poner límites se siente raro, especialmente si vienes de una vida donde te enseñaron a complacer, a aguantar, a callar, a adaptarte para que nadie se incomode. Quizás sientes culpa cuando dices no. Quizás te sientes egoísta cuando te alejas de ciertos ambientes. Pero escucha esto con amor. Proteger lo que Dios planta en ti no es egoísmo, es obediencia. No estás rechazando personas, estás eligiendo vida, no estás siendo orgulloso, estás siendo sabio. No estás cambiando para peor, estás renaciendo y tu nueva vida necesita espacio para afirmarse. Imagina un jardín con brotes tiernos, apenas saliendo de la tierra. Todavía son vulnerables, todavía no tienen raíces profundas. Sin cerca, cualquiera entra y pisa sin darse cuenta. Un viento fuerte los arranca, un animal hambriento se los come. Pero con una cerca, no un muro de amargura, sino una cerca de límites amorosos, el jardín respira, crece, se fortalece y llega un día donde esa planta ya no es frágil, ya tiene raíz, ya tiene tallo firme, ya puede enfrentar el clima. Eso quiere Dios para ti. Primero cerca, luego crecimiento, luego fruto. Hoy quiero dejarte una micropráctica, sencilla pero decisiva. Identifica una fuente que debes limitar.
Puede ser una persona que te empuja siempre al mismo patrón, una red social que te roba paz, un contenido que te llena de ruido. No lo racionalices. Si te apaga, limítalo. Identifica un tiempo que debes apartar, no cuando te sobre tiempo, sino un horario fijo donde tú y Dios se encuentran. Aunque sea corto, pero diario. Y sé selectivo con lo sagrado. Elige una persona madura, segura, que ore por ti, y con esa persona comparte tu proceso, no con cualquiera, porque tu jardín no es para manos curiosas, es para manos que cuidan. Y ahora recibe este susurro como permiso del cielo. Yo te doy permiso para protegerte, te doy permiso para poner límites, te doy permiso para decir no, te doy permiso para guardar tu corazón. Lo que estoy sembrando en ti es demasiado valioso para dejarlo expuesto. Cuida tu jardín y yo haré que florezca. Proteger lo sagrado no es egoísmo, es mayordomía del alma. Y cuando cuidas lo que Dios planta, el fruto llega, no por fuerza humana, sino por fidelidad diaria. Número 12. El proceso tiene tiempos. Hay una parte de ti que se desespera, y no es porque seas débil, sino porque has vivido mucho tiempo con peso encima. Cuando por fin sientes que Dios está soplando vida nueva sobre tu interior, quieres que todo cambie rápido. Quieres despertar un día y decir, ya está, ya sané, ya dejé atrás lo viejo, ya soy plenamente quien Dios dice que soy. Pero el reino no funciona como un botón de reinicio. El reino se parece más a un amanecer. Comienza en silencio, avanza por etapas, y aunque al principio parezca lento, es imparable. Y hoy Dios te recuerda algo que te va a dar paz. Él no tiene prisa, porque no comete errores. Y si Él no se apresura, no es porque te está ignorando, es porque está haciendo las cosas bien. Eclesiastés 3:11 dice una verdad que el corazón necesita abrazar. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. No dice, todo lo hizo rápido. No dice, todo lo hizo inmediato. Dice, hermoso. Y la belleza de Dios casi siempre requiere tiempo. Ya es verdad que Dios está trabajando en ti, aunque tú no lo sientas todos los días. Ya es verdad que el proceso comenzó, aunque todavía tengas momentos donde te preguntas si avanzas. Ya es verdad que Él tiene un plan, aunque tu mente quiera medirlo todo con resultados visibles. Ese es el ya de Dios. La obra está activa, la semilla está plantada, el cielo ya firmó tu renacer. Pero al mismo tiempo existe el todavía no. Y aquí es donde muchos se frustran. Todavía no ves el cuadro completo. Todavía no sientes la plenitud. Todavía hay días donde la ansiedad toca la puerta. Todavía hay hábitos que te cuesta soltar. Todavía hay voces del pasado que intentan llamarte por un nombre viejo. Y eso no significa que fallaste. Significa que eres humano y que estás en proceso. Vivimos en ese espacio santo donde ya somos nuevas criaturas en Cristo, pero todavía estamos aprendiendo a caminar como esas nuevas criaturas. Ya tenemos promesa, pero todavía esperamos manifestación. Y esa espera no es castigo, es formación. Santiago 1:4 lo dice con una sabiduría que parece dura, pero en realidad es medicina. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia tiene una obra que hacer. No es solo un aguanta, es una obra. Algo está siendo construido en ti mientras esperas. Dios no solo quiere que cambies por fuera, quiere que madures por dentro. Quiere que lo nuevo no sea una emoción pasajera, sino un carácter estable, y eso toma tiempo, porque lo profundo no se improvisa. El problema es que vivimos en una cultura de resultados instantáneos. Todo rápido, todo ya. Y cuando Dios no se mueve a esa velocidad, sentimos que algo está mal. Pero déjame decirte esto, lo que se cocina rápido se quema fácil. Lo superficial se logra rápido, pero se pierde rápido. Lo profundo toma tiempo y temperatura correcta. Dios no está haciendo un cambio de maquillaje en tu vida.
Dios está haciendo una reconstrucción de esencia. Está arrancando raíces viejas, está sanando memorias, está reordenando deseos, está enseñándote a pensar distinto, a reaccionar distinto, a vivir desde tu identidad verdadera. Y eso no sucede de la noche a la mañana, porque Él no trabaja solo para que hoy te sientas bien, trabaja para que mañana permanezcas firme. Hay un principio espiritual que casi nadie entiende. Dios trabaja en lo invisible antes de mostrarlo en lo visible. Las raíces preceden al fruto. Primero se forma lo que nadie aplaude. Primero se construye lo que nadie ve. Primero se fortalece lo que sostiene. Porque si Dios te diera fruto sin raíces, te quebrarías. Si te diera altura sin profundidad, el primer viento te tumbaría. Por eso a veces sientes estancamiento, pero en realidad es profundidad. No es pausa, es fundamento, no es silencio, es raíz creciendo. Piensa en esa imagen del bambú, lo riegas y no ves nada. Sigues fiel y parece que no pasa nada, pero abajo, donde nadie mira, se está formando un sistema de raíces enorme. Y un día, lo visible explota en vida, y tú entiendes que nunca fue nada, siempre fue preparación. Así opera Dios contigo. Hay temporadas donde tu corazón quiere pruebas inmediatas, pero Dios está trabajando en una zona más profunda. Tu carácter, tu paciencia, tu identidad, tu dependencia de Él. Porque Él no quiere que tu fe dependa de resultados. Quiere que tu fe dependa de su fidelidad. Y si hoy estás en esa madrugada espiritual donde el cielo todavía parece oscuro, respira, porque justo antes del amanecer la luz no llega de golpe, llega por grados. El cielo cambia de tono, casi imperceptible, la noche ya no es tan cerrada, pero el día aún no es pleno. Ese punto intermedio es sagrado, aunque incomode, porque significa que la luz viene, ya no eres el mismo, ya no toleras lo viejo como antes, ya no te satisface lo vacío, ya no puedes vivir dormido. Eso es señal de que el amanecer ya empezó. Hoy cambia tu oración. En vez de Señor, apúrate, di Señor, confío en tu tiempo. En vez de medir tu progreso por lo que sientes, mídelo por lo que decides. Cada vez que decides perdonar aunque cueste, estás creciendo. Cada vez que decides orar aunque no tengas ganas, estás creciendo. Cada vez que decides no volver al patrón viejo, aunque la tentación grite, estás creciendo. La paciencia no es pasividad. La paciencia es confianza activa en quien controla el tiempo. Número 13. Vivir desde tu nueva identidad. Déjame confesarte algo con el corazón en la mano. Hay mañanas en las que uno despierta y siente que el viejo yo está sentado al borde de la cama, como si nunca se hubiera ido. Regresan las mismas sensaciones, las mismas urgencias, las mismas inseguridades, y por un instante parece que todo lo que Dios te habló anoche se evaporó con el sueño. En esos días es cuando descubres que la identidad en Dios no se sostiene por emoción, se sostiene por decisión. Y sí, cuesta, porque el alma quiere sentir primero para obedecer después. Pero en el reino muchas veces es al revés. Obedeces primero y el sentimiento te alcanza después. Y no estás solo en esa lucha. A todos nos pasa. Podemos saber con la mente quiénes somos en Cristo, podemos repetirlo con la boca, podemos hasta llorarlo en un momento de altar. Y luego llega el día real, con sus presiones, con su gente, con su historia, con su ruido, y el cuerpo vuelve por reflejo a lo de siempre, el perfeccionismo que te exige, la ansiedad que te persigue, el control que te promete seguridad, la necesidad de aprobación que te hace actuar para ser aceptado. Es como si hubiera dos voces compitiendo dentro de nosotros, y cada mañana alguien tiene que tomar el volante. Pablo lo entendió con una claridad brutal y lo dejó escrito para que tú lo uses como ancla. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mira la frase, lo que ahora vivo. Eso significa rutina, conversaciones, decisiones, tentaciones, cansancio, trabajo, familia, problemas, vida normal, pero vivida en la fe, no vivida en el ánimo, no vivida en el impulso, vivida en una elección diaria de identidad. Y Romanos 6:11 lo vuelve todavía más práctico. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa palabra, consideraos, es una llave. No es fingir, no es negar lo que sientes. Es colocarte de manera intencional en la verdad de Dios. Es decir, aunque hoy mi alma se sienta antigua, mi espíritu pertenece a Cristo. Aunque hoy me tiente lo de antes, mi destino es lo nuevo. Aunque hoy mi mente quiera correr al patrón viejo, yo elijo el camino del reino. Aquí es donde la fe se vuelve una acción chiquita pero poderosa. Antes de tocar el teléfono, antes de mirar mensajes, antes de sumergirte en responsabilidades, regálale a Dios un minuto de primicia. Respira despacio y declara, aunque sea bajito: hoy elijo vivir desde quien Dios dice que soy. No soy esclavo de la ansiedad, soy portador de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Como dice Filipenses 4:7, no soy la suma de mis fracasos, soy una nueva criatura, como dice 2 de Corintios 5:17. No soy un huérfano buscando aprobación, soy hijo amado del Padre. Y cuando dices eso, algo se acomoda por dentro, como si tu alma recordara su dirección. Porque la identidad se consolida con decisiones repetidas, no con revelaciones aisladas. Un día Dios te revela algo y tú dices, amén, pero al siguiente día lo sostienes con elecciones. Cada no a lo viejo es un sí a quien estás llegando a ser. Cada vez que eliges callar en vez de explotar, tu nueva identidad se fortalece. Cada vez que eliges perdonar en vez de rumiar rencor, tu renacer se afirma. Cada vez que eliges orar en vez de preocuparte como si estuvieras solo, le recuerdas a tu corazón que tiene padre, que tiene casa, que tiene cuidado. A veces vas a tener que actuar como quien eres en Dios antes de sentirte como quien eres. Y eso no es hipocresía, eso es entrenamiento. Piensa en un músculo, existe aunque no lo uses, pero se fortalece con uso constante. Tu identidad en Cristo es real, ya fue declarada, ya fue sellada, ya fue comprada. Pero se vuelve natural cuando la ejercitas. Al principio te cuesta, porque el viejo hábito grita, pero con el tiempo tu alma aprende un nuevo lenguaje, tu mente aprende un nuevo camino, y lo que antes era esfuerzo se vuelve una forma de vivir. Y aquí viene algo precioso. Esto no se trata solo de yo contra mí. Dios nunca diseñó este camino para que lo camines aislado. Cuando tú eliges vivir desde tu identidad, algo se libera a tu alrededor. Tu casa respira distinto, tus relaciones reciben otra versión de ti, tu paz se vuelve contagiosa, tu forma de responder, tu manera de mirar, tu capacidad de pedir perdón, tu valentía para poner límites con amor. Todo eso se vuelve una predicación silenciosa. Nos necesitamos, nos edificamos, nos recordamos la verdad cuando el día quiere hacernos olvidar. Hoy Dios te dice, no te pido que sientas perfecto quién eres, te pido que lo decidas cada día. Yo no te llamé por tu debilidad, te llamé por mi propósito. Yo vivo en ti, déjame expresarme a través de tus decisiones. Cuando te caigas, vuelve. Cuando dudes, vuelve. Cuando te sientas viejo, vuelve. Mi verdad sobre ti no cambia. Así que mañana, cuando el viejo patrón toque la puerta, no discutas con él como si tuviera autoridad. Respóndele desde tu nombre en Dios y vuelve a elegir una vez más, un día más. Porque el renacer no se demuestra con un gran momento, se demuestra con una fidelidad diaria que parece pequeña, pero en el cielo suena como victoria. Número 14. Lo que Dios ve cuando te mira hoy.
Quiero que cierres los ojos un instante y te permitas entrar conmigo a una escena. Estás en un taller antiguo, silencioso, como si el tiempo allí se moviera más lento. Huele a madera trabajada y a metal pulido. Hay una mesa amplia, pesada, con marcas de años y de oficio. Encima descansan herramientas pequeñas, delicadas, una lupa, pinzas finas, paños de terciopelo oscuro, y en el centro, sobre el terciopelo, hay una piedra. A primera vista es opaca, irregular, sin brillo. Tú la miras y te sale un pensamiento automático. No vale, no se ve nada, está dañada. Y asimismo te miras muchas veces tú, como si tus errores fueran la prueba de tu inutilidad, como si tus caídas fueran tu definición, como si tu pasado tuviera la última palabra. Pero entonces entra el maestro joyero. No entra con prisa, no entra con impaciencia, entra con autoridad tranquila. Se sienta, toma la piedra entre sus dedos, la levanta a la luz y la observa sin desprecio. No hay gesto de decepción en su rostro. Hay una sonrisa leve, como de quien reconoce algo que otros no pueden reconocer. Él no está viendo lo que tú ves. Él no está mirando lo exterior, está mirando lo que hay dentro, está mirando lo que será cuando todo lo demás caiga. Y esa piedra eres tú, y ese maestro es Dios. Aquí está la verdad que te sostiene cuando tu mente te acusa. Cuando Dios te mira, no ves solamente tu caída más reciente, ve a Cristo en ti. No ve tu pasado como sentencia, ve tu potencial redimido. No ve basura, ve tesoro. Porque el amor de Dios no es un amor que etiqueta para condenar, es un amor que mira para transformar. Y ver cómo Él ve cambia todo. Cambia tu postura, cambia tu respiración interna, cambia la manera en que caminas por la vida. Porque una cosa es vivir bajo la mirada del juicio y otra muy distinta es vivir bajo la mirada del Padre. Cuando Samuel fue a ungir rey entre los hijos de Isaí, su ojo humano se fue detrás de lo que parecía fuerte, lo que parecía correcto, lo que parecía digno. Pero Dios lo detuvo y le dijo algo que hoy también te lo dice a ti. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Dios no está hipnotizado por tu apariencia actual, por tu debilidad presente, por el desorden que todavía estás ordenando. Dios mira tu corazón y ahí ve un hijo, ve una hija, ve a alguien que está renaciendo, alguien que está volviendo a su esencia. Y si todavía dudas de eso, escucha esta otra palabra que es como un espejo limpio. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hechura suya, obra suya, poema suyo. Tú no eres un accidente, no eres una equivocación repetida, no eres un proyecto fallido. Eres obra en proceso y Dios tiene perspectiva eterna. Él ve la versión completa mientras tú apenas ves un capítulo. Tú ves el barro y te desesperas. Él ve la vasija terminada. Tú ves la semilla y dudas. Él ya ve el árbol dando sombra. Sé que cuesta creerlo, porque te has mirado tantas veces con el espejo roto del mundo. Ese espejo siempre exagera tus defectos, siempre te recuerda lo que no hiciste, siempre te presenta tu pasado como identidad. Y cuando te miras así, lo único que nace es vergüenza. Pero la palabra de Dios es un espejo que no miente. Y ese espejo no te muestra condenación, te muestra llamado, no te muestra rechazo, te muestra pertenencia, no te muestra nunca serás, te muestra estás siendo transformado. El mundo dice que primero cambias y luego mereces amor. Dios dice que primero te ama y ese amor te cambia. No cambias para que Dios te ame más, cambias porque Dios ya te ama completo. Y cuando ese amor entra de verdad, empieza a arrancar máscaras, empieza a sanar heridas, empieza a ordenar tu interior sin aplastarte.
Por eso hoy no estás escuchando esto por casualidad, estás renaciendo, y parte de ese renacer es aprender a verte con los ojos correctos. Haz algo conmigo, algo simple, pero con un peso espiritual enorme. Imagina que el maestro joyero acerca la piedra a la luz y de pronto, por una grieta mínima, se asoma un destello. No es el diamante completo, pero es una señal, y Dios te dice, eso soy yo en ti. Eso es mi obra, eso es lo que estoy revelando. Ahora mírate por dentro y di, aunque sea en susurro, Padre, enséñame a verme como tú me ves. Porque el cambio de tu autoimagen no comienza cuando tu vida está perfecta, comienza cuando adoptas la mirada de Dios como tu verdad. Y escucha este susurro de gracia. Yo no te miro con ojos de juez, te miro con ojos de Padre. Yo no veo tu pasado como prisión, lo redimo y lo convierto en testimonio. Yo no veo lo que falta, veo lo que estoy construyendo. Eres mi tesoro, eres mi obra maestra, y estoy contigo mientras te pulo, mientras te sano, mientras te devuelvo a tu esencia. Dios ve el diamante que serás, no la piedra que pareces. Y cuando vuelvas a abrir los ojos, llévate esto en el pecho. Si tú te miras y solo ves errores, no estás viendo con los ojos correctos. Levanta la mirada, deja que el Padre te mire y aprende a sostener esa mirada, porque ahí comienza una libertad que no depende del pasado, sino del amor que te está renaciendo hoy. Número 15. La declaración de tu nuevo comienzo. Hay momentos en los que el alma necesita un punto final para que el cielo pueda escribir un comienzo nuevo. Porque tú puedes haber entendido muchas verdades, puedes haber llorado en silencio, puedes haber sentido ese llamado interno que te dice, vuelve a tu esencia. Pero llega un instante en el que necesitas marcarlo, sellarlo, ponerle nombre. Y hoy es ese instante. Hoy no estás aquí para escuchar palabras bonitas, estás aquí para levantar tu voz y declarar lo que Dios ya decretó sobre ti, porque la fe no se queda escondida en el pecho. La fe se pronuncia, la fe se confiesa, la fe sale de la boca y se vuelve camino. Romanos 10:10 declara, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay algo santo que ocurre cuando lo que crees adentro se atreve a salir afuera. No es solo expresión, es activación. No es solo emoción, es alineación. No es un simple me siento mejor, es me paro en la verdad. Y hoy tú te paras, hoy tú no te escondes, hoy tú no te quedas a medias, hoy tú confiesas. Porque la confesión es como un sello sobre una carta, confirma el contenido, valida la intención, marca la entrega. Y si todavía dudas del peso de tus palabras, escucha lo que dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Tú no solo hablas para comunicarte con otros, tú hablas para crear atmósferas dentro de ti. Hay palabras que han sido como puertas abiertas al miedo, y hay palabras que pueden ser como ventanas abiertas a la paz. Hay frases que te han condenado por años. Yo soy así, no puedo, nunca cambio, siempre fallo. Y cada vez que las repetías, era como si firmaras un contrato con una mentira. Pero hoy, ese contrato se rompe. Hoy tu lengua deja de ser timón hacia la tormenta y se convierte en timón hacia casa. Hoy tu boca deja de repetir el pasado y empieza a profetizar tu nuevo comienzo. Porque esta es la diferencia entre un deseo y una decisión. El deseo dice, ojalá cambie. La decisión dice, en el nombre del Señor, hoy empiezo. Y tu renacer necesita decisión, no porque Dios sea débil, sino porque tú estás aprendiendo a caminar como quien realmente eres. Estás volviendo a tu esencia, estás recordando tu identidad. Estás saliendo de ese exilio interno donde vivías lejos de ti mismo. Y hoy vas a levantar una piedra de memoria en tu espíritu, como un Ebenezer, para que nunca se te olvide este momento. Hasta aquí me ayudó el Señor. No hasta aquí llegué yo solo.
No hasta aquí aguanté yo por fuerza humana. Hasta aquí me ayudó el Señor, y si te ayudó hasta aquí, también te sostendrá desde aquí. Quiero que te prepares como si esto fuera una ceremonia sagrada, porque lo es. Si puedes, ponte de pie. Si no, endereza tu espalda como quien se alinea con el cielo. Coloca tu mano sobre tu corazón. Respira profundo. Y entiende esto. No estás repitiendo frases vacías. Estás haciendo un acto de fe. Estás firmando el acta de nacimiento de tu nueva vida. Estás declarando que las capas falsas ya no mandan. Estás anunciando que tu identidad no la dicta tu dolor, ni tus errores, ni tu pasado. La dicta tu Padre. Ahora, di conmigo en voz alta, con calma, con autoridad, como quien vuelve a casa. Hoy, renazco en ti, Señor. Suelto las capas falsas que el mundo me puso. Suelto las máscaras que construí para sobrevivir. Suelto la identidad basada en mis fracasos. Hoy declaro que soy hijo del Dios Altísimo, soy hija del Dios Altísimo, soy nueva criatura en Cristo. Mi pasado no me define, tu gracia me transforma. Mi valor no depende de lo que produzco, depende de lo que tú dices que soy. Hoy recibo el nombre que tú me das. Hoy recibo la paz que no pude fabricar. Hoy recibo claridad donde antes había confusión. Y desde hoy elijo vivir desde mi verdadera esencia. No estoy retrocediendo, estoy renaciendo. No estoy perdido, estoy volviendo. Vuelvo a ti, Padre. Vuelvo a mi esencia. Vuelvo a casa. Amén. Y ahora escucha, como si Dios mismo respondiera a lo que acabas de decir. Lo que declaraste con tu boca, yo lo sello en el cielo. Hoy marca un antes y un después. Hoy no te recibo con reproche, te recibo con abrazo. No te señalo por tus caídas, te levanto por mi amor. Te doy fuerza para sostener lo que empezó. Te doy sabiduría para proteger tu renacer. Te doy paciencia para respetar mis tiempos. Y te doy identidad para caminar sin volver a las cadenas. Bienvenido a tu nuevo comienzo. Bienvenida a tu nuevo comienzo. Estoy contigo. Has recorrido un camino profundo hoy, desde reconocer que la inquietud que sentías no era crisis, sino despertar, hasta declarar con tu boca quién eres realmente en Dios. Quiero que grabes 3 verdades en tu corazón. Primera, no estás cayendo, estás renaciendo. Segunda, tu identidad está sellada en Dios, no en tus circunstancias. Tercera, el Padre nunca dejó de esperarte. Y hoy corrió hacia ti con brazos abiertos. Esta noche, antes de dormir, quiero que hagas algo simple pero poderoso. Coloca tu mano sobre tu pecho y di en voz alta: soy hijo de Dios. Mi identidad no depende de lo que logre. Estoy sellado con un nombre que el mundo no conoce. Hazlo aunque no lo sientas. La fe actúa antes de sentir. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que también necesite despertar a su verdadera esencia. Y si aún no te has suscrito, hazlo para seguir recibiendo estas palabras de parte de Dios. Recuerda, las grietas que Dios llena con gracia brillan más que la perfección original. Que el Dios que te formó antes de que nacieras te recuerde cada día quién eres en Él. Ve en paz. Hasta pronto.